Bueno, primero hacer una muy breve introducción sobre Londres 38, que es un ex centro de represión, tortura y exterminio, que desde el año 2007 fue recuperado y convertido en un espacio de memoria, como lo denominamos nosotros. Dentro de ese marco de trabajo, tanto la investigación histórica como la investigación sobre el presente ocupa un espacio importante de nuestro trabajo, y dentro de eso el trabajo de archivo. Y a partir de esas 12 líneas de trabajo, nosotros hemos hecho ambas tareas y también una reflexión sobre el tema de los archivos y la documentación. Me gustaría tomar parte de lo que Javiera dijo al final, justamente sobre la responsabilidad del Estado, para compartir una breve reflexión antes de contarles y compartir también alguna experiencia en materia de acceso a archivos y a través de la ley de transparencia. Y bueno, esta reflexión tiene que ver con algo que puede ser muy obvio, pero que no siempre es comprendido de esa manera, y que tiene que ver con que la información y los archivos son poder, y que esa información y ese archivo que está en manos del Estado, que debiera ser pública, justamente porque está en manos del Estado, si no toda, gran parte de ella, pero no lo es. Y esa omisión, ¿ya?, de la obligación del Estado tiene que ver con una cierta forma de ejercicio del poder. Por esta razón, el tema de la documentación, de los archivos, del secreto, de la discrecionalidad en el acceso, constituye un problema político. No es solo un problema administrativo o técnico, como muchas veces se lo suele mostrar. Y en ese sentido, el problema del acceso a la información tiene que ser también abordado de esa manera, particularmente si consideramos, como sabemos, yo creo todos los que estamos acá, que el acceso a la información es básica para poder participar en cualquier sistema democrático y para poder incidir en las decisiones que afectan a la vida en común. Y en ese sentido, este tema es central, es central. Se ha dicho mucho que el libre acceso a la información es uno de los derechos llave, por llamarlo de alguna manera, porque permite justamente ejercer casi todos los derechos. O sea, sin información es difícil ejercer, exigir, demandar la garantía de otros derechos. Y por eso nos parece tan importante poner el tema tanto respecto a la información histórica relativa, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos, como también respecto al acceso a la información que se genera en el presente sobre temas tan gravitantes, por ejemplo, como el de el fraude, malversación en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Paco, perdón, me equivoqué, dije Paco. Entonces, ese tema... Estamos en vivo pero sin transmisión, así que no hay problema. Ah, ya, gracias, me tranquiliza. Ese tema de la falta, de la opacidad completa de la información en las Fuerzas Armadas hoy día tiene una estrecha relación con el secreto respecto de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. O sea, y entonces ambas tienen finalmente gran actualidad. Y cuando se dice, no, pero es que esto ya pasó, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? Bueno, seguimos hablando de lo mismo porque sigue pasando. Todo sigue pasando. Las violaciones a los derechos humanos, sigue pasando el abuso de poder, sigue pasando la utilización del Estado de esa manera, por ejemplo, a través del fraude. Y eso también pasa porque existe una ley decretada al final de la dictadura, que es la ley, me corrigen porque siempre se me olvida, 18.771, creo, que eximió
todas las instituciones de la Defensa Nacional y policiales de la obligación que tienen todas las reparticiones públicas de depositar su documentación en el Archivo Nacional. Desde esa fecha, desde el año 89 hasta ahora, ninguna de esas instituciones, bueno, salvo Gendarmería, deposita y por lo tanto no es accesible, ¿no? Entonces ahí hay un tema como muy fundamental. Bueno, esa era como alguna de las ideas que yo quería compartir y relacionado con el acceso. Existe un derecho que es el derecho a la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos, y este derecho se ve igualmente imposibilitado, justamente porque, bueno, el secreto ha imperado en la mayoría de los casos de violaciones, o la información que nosotros tenemos es completamente parcial, especialmente en el caso de la desaparición forzada, en donde, bueno, los pactos de silencio y la ausencia de acceso a archivo ha estado muy presente. Por esto, para terminar esta idea respecto a la importancia política de los archivos, hay algunas preguntas que nos parece importante compartir como parte de una reflexión más colectiva y que yo creo que todos los periodistas deberían hacérsela y hacerla a la sociedad y al Estado, a las autoridades. Preguntas como ¿quiénes deciden y a quiénes pertenecen los archivos? Porque quienes deciden sobre el acceso son personas, o sea, hay normas, hay reglamentos, hay decisiones, hay olvido, hay abandono de los documentos. ¿Quiénes son los que deciden? ¿Por qué y para qué se pospone el conocimiento de los archivos, como en el caso de los archivos Banech? Que una autoridad, como el presidente del Lago, decidió de sí y ante sí, sin consultarle a nadie, que había que posponer el acceso a esa información, cosa que Piñera no hizo, por lo menos para los tribunales. Entonces me parece como contradictorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes definen los criterios para decidir ese momento, el momento de dar acceso? ¿A quiénes, y esta pregunta es la pregunta del millón, ¿a quiénes se protege con la reserva y el secreto? ¿Quiénes son los que finalmente se benefician? Porque aquí siempre hay una pérdida, ¿no? Y hay un beneficio. Y entonces finalmente la otra pregunta importante es, ¿tenemos derecho y podemos efectivamente incidir como sociedad en estas decisiones? ¿Estamos haciéndolo? Esas preguntas nos parece que cruzan como el debate sobre la sociedad en la que vivimos, ¿ya? Y la relación del Estado con esa sociedad. Por lo tanto, los archivos son más que un problema, como decía, técnico. Bueno, ahora quería mostrarles un pequeño videíto, muy pequeñito, como para introducir el otro tema, muy relacionado. Aquí abajo, abajo dice, ese es Marcelo Morén Brito, que reconoce la existencia de archivos, la formación de fichas, la manera en que llevaban el control de los detenidos. Y esta es la declaración ante los tribunales. Claro, y este es Ricardo Martínez Menantó, que fue comandante en jefe del Ejército. Y el último, bueno, no sé si se leyó, pero en el fondo
porque no se veía, estaba muy abajo, parece los nombres de los miembros oficiales de la DINA que reconocen la formación de archivos durante todo el periodo en que ellos trabajaron, y luego aparecen también las declaraciones de quienes fueron interrogados a propósito del reportaje que hizo Pascal, que está aquí presente, y en el cual se denunciaba la quema de archivos en el año 2000. Esto es tan importante porque resulta que en el año 89 se informó públicamente, salió en la prensa, que se habían quemado archivos relacionados con los servicios de seguridad e inteligencia. Luego, cuando la Comisión Rettig consultó a las Fuerzas Armadas, también se informó que un lugar donde habían archivos había sido atacado y se había incendiado todo, y que otros habían sido incinerados porque no eran útiles. En fin, pero resulta que en expedientes judiciales han aparecido documentos que supuestamente habían sido destruidos o eran inexistentes. Y a partir de este reportaje aparecen estos documentos incinerados en el año 2000. Entonces, lo que se ve en este hecho es una línea continua y permanente de consagración de la impunidad por la vía de la destrucción de las huellas y las pruebas. Y lo peor es que esa línea tan consecuente de parte de las Fuerzas Armadas, consecuentes consigo mismos, continúa hasta el presente. O sea, hasta el presente, hasta los últimos comandantes en jefe del Ejército. Eso plantea un problema muy, muy grave, pero igualmente nosotros hemos trabajado sobre el supuesto que hay archivos que existen de ese periodo. Justamente por lo que también decía Javiera, que las instituciones burocráticas y particularmente aquellas que son tan jerarquizadas, ¿ya? Que tienen estas formas de funcionamiento en base a archivos y en base a una gran producción de datos y de documentación, siempre hay un residuo de información que permanece, y la experiencia de otros países como Argentina, incluso Brasil, Paraguay, ha sido muy, muy, muy evidente, y se han encontrado conjuntos documentales completos en algunos casos. Entonces nosotros hemos partido de la base y de la idea de que esos documentos existen, que por lo menos parte de ellos, y que hay que exigir aquellos documentos relacionados con ese periodo, y ahí nosotros en el 2010, o sea, 2013, para los 40 años, ya han pasado 10 años, lo que es terrible, levantamos una campaña de no más archivos secretos, ¿ya? Y ahí sí puedes poner, son imágenes nomás, es muy breve, no sé si... Bueno, esa fue la imagen de la campaña. Hicimos algunas actividades, manifestaciones que hemos mantenido en el tiempo, algunas de ellas, demandando la liberación de esos archivos que mencionábamos ahí, que eran básicamente en ese momento de Colonia y Dignidad, que todavía no se habían hecho públicos y que nosotros publicamos y que están disponibles en el sitio web, incluido un informe de la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI, que también está disponible. Y a propósito de lo que decía Boris, que hay mucha información, pero falta tal vez difusión, pero también faltan medios donde se publiquen estas cosas, ¿ya? Porque hay periodistas que pueden estar dispuestos a investigar pero no hay medios que puedan difundirlo, y que los periodistas vivan de eso, porque hay mucho trabajo voluntario en esto, pero entonces eso reduce el espacio. Entonces, bueno, los archivos de la Comisión Valech y los de Rettig, que si bien tienen acceso desde tribunales, pero no tienen un acceso
público extendido. Eso fue parte de la campaña, actividades. La otra consigna nuestra era porque eran archivos y fuentes de información, fuentes vivas, que algunos o muchos de ellos están presos. Bueno, en realidad no son muchos. Y en ese marco hicimos también el concepto de que la información pública es nuestra. O sea, queríamos referir no solo a la información referida a las violaciones a los derechos humanos, sino que a la información de interés público, que debe ser exigida al Estado porque tiene ese carácter, ¿no? Y que está disponible, como también ya han comentado Boris y Javiera, que está disponible en diferentes instituciones del Estado. No siempre, o yo diría la mayoría de las veces, no está ni ordenada, ni clasificada, ni accesible, pero justamente la exigencia muchas veces obliga a esas instituciones a hacer esas tareas y disponer la documentación en la manera en la que se solicita. Bueno, aquí voy a dejar esa imagen ahí porque lo que quería comentar ahora, para en parte ir cerrando, es respecto a la experiencia que nosotros hemos tenido con la ley de transparencia, que constituye evidentemente un avance, es una brecha por la cual se puede acceder a información y abrir camino, ¿no? a un conocimiento más amplio de una serie de temas de relevancia y de interés nacional, público, colectivo. Y ahí, decir muy brevemente, nosotros hemos hecho dos cosas. Uno, pedir información respecto a distintos temas y hemos creado una muy pequeña colección todavía, que es esto, que está disponible en el Archivo de Londres, que es una colección de los documentos que nosotros hemos generado y obtenido utilizando la ley de transparencia, y que los hemos hecho públicos para el acceso de cualquier persona, de manera de que si alguien quiere seguir, por ejemplo, profundizando en alguno de esos temas, pueden hacer algo que nosotros no logramos, porque en general a nosotros no nos ha ido tan bien, por las cosas que hemos pedido son complejas. Voy a dar dos ejemplos, uno fallido y el otro logrado, pero a pesar de la negativa. El fallido es algo que hemos pedido varias veces y de distintas maneras, y que es la lista de todos los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, con la información de la causa, la condena y el estado de cumplimiento de la condena, que es muy importante, porque en general, desde el trabajo jurídico que también llevamos, hay que andar persiguiendo y sabiendo, pero le dieron un beneficio y salió, y no, pero ¿y qué pasó? En fin, hasta los indultos o los prófugos. Y esa información ha sido denegada sistemáticamente. O sea, han entregado unas listas inverosímiles y además muy curiosas, que de verdad es como de teatro del absurdo. Han rectificado, hicimos todo el recorrido ¿no? De ir al Consejo para la Transparencia, a la Corte de Apelaciones, pero finalmente no se ha logrado obtener la información en la forma que tiene utilidad, ¿no? Que es justamente hacer un seguimiento del estado de cumplimiento de las condenas, que no sea ir caso por caso, abogado por abogado, en fin, causa por causa. Y el otro ejemplo que quería contar, me estoy pasando del tiempo, ¿no? Fue justamente del año 2013, con motivo de los 40 años, y ahí, paso la otra lámina, que entre muchas otras actividades que nosotros hicimos, como Londres 38 y con un conjunto de otras organizaciones sociales de derechos humanos, instalamos en 9 puentes del río Mapocho un conjunto de lienzos que tenían un cierto relato, digamos, que tenía que ver
con denuncias sobre el tema de desaparición, sobre los pactos de silencio, sobre la represión en ese minuto, contra los mapuches y una serie de otros temas, y con esos como murales, pero que en realidad eran lienzos que colgamos en, como digo, 9 puentes del río Mapocho. Bueno, esto se instaló con autorización de los municipios que estaban involucrados, que era Santiago y Providencia. Sin embargo, el día 8, que fue previo al 11, pasó esto, que no se ve mucho, no sé si, pero se lo pueden imaginar. No sé si puedes bajar un poquito la luz para que se vea. Este es un puente, el puente ese donde está el teatro. Y entonces en la madrugada, Carabineros descolgó todos los lienzos de los 9 puentes, a pesar de las autorizaciones, y al parecer tiró algunos al Mapocho, al río, y otros se los llevaron, lo que es una perfecta metáfora de lo que ya había sucedido en la historia anteriormente, de tirar, no sé, un lienzo que decía dónde están los desaparecidos al Mapocho. Entonces vino la disputa nuestra por la restitución de los lienzos. Entonces, primero hicimos la denuncia, presentamos un recurso de protección, acudimos a todas las instancias y finalmente en una vez dijimos, pero alguien presentó una solicitud por ley de transparencia al Ministerio del Interior y nosotros presentamos otra en paralelo. Y esa solicitud fue derivada a distintas autoridades, porque fue el Ministro de Interior, después Seguridad, Carabineros, nosotros seguimos todo el hilo, y las respuestas también eran de verdad absurdas, risibles, o sea, como que tú decías, pero ¿quién redactó esto, no? O sea, una de las explicaciones que daban era que habían retirado, sí reconocían haberlo hecho, porque esa foto, además hago un homenaje a Pablo Sala, gran documentalista, que ha registrado todo lo que pasa en este país, por lo menos en Santiago, iba pasando, en la previa al 11, iba pasando frente y de repente vio que estaban sacando los lienzos, él iba a filmar los lienzos mismos. Entonces, esto no es una foto, esto es un video. Entonces, nosotros teníamos el video, aparecían los pacos ahí sacando el lienzo. Entonces, no había forma de negarlo, lo reconocieron y dijeron que era por si acaso alguien los quemaba. O sea, es que tienen una fijación con el fuego, ¿no? Es una cosa ¿no? Entonces, era para proteger los puentes y proteger la ciudad del fuego, así, no sé, en fin, abstracto, ¿no? Entonces, bueno, nos fue mal acá en Chile porque la restitución no fue, o sea, ellos entregaron 4 lienzos a la municipalidad, que en ese minuto la alcaldesa Santiago, que nos lo entregaron, pero nosotros dijimos, no, nosotros no queremos 4 lienzos, los queremos todos. Entonces, por favor, consíganlos todos y nosotros los vamos a aceptar. No pasó nada, entonces pusimos una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Libre Expresión de Naciones Unidas, de Libertad de Expresión, y eso se tramitó. Se demoraron hasta el 2018, como todo, como todo, pero más aún los organismos internacionales, y finalmente salió un dictamen de este comité en que se recomienda a Chile, o sea, se establece que el Estado no tenía derecho a hacer lo que hizo, que había transgredido todas las normas que comprometen al Estado de Chile en materia de tratados internacionales, de respeto al sistema internacional de derechos humanos, referido a la libertad de expresión. Y por eso es importante respecto al tema de archivos también, porque tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información y la libertad de expresión están estrechamente relacionadas.
Y entonces, este dictamen hizo una serie de recomendaciones al Estado que todavía no se han cumplido. Eso fue el 2018, debo decir, pero como no nos cansamos, hemos seguido en eso. Y resulta que dentro de las reparaciones, nosotros siempre seguimos pidiendo los lienzos. Y los lienzos puestos donde estaban, porque no los vamos a ir a poner nosotros de nuevo, o sea, los lienzos ahí. Claro, el dictamen dice algo general, como una reparación integral, la restitución de lo perdido, no dice que tiene que ser en los puentes, pero la restitución de lo perdido, un reconocimiento público, que eso lo hicieron, ya, claro, no fue en la televisión, pero fue a través del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la publicación del dictamen. Entonces, ¿ah? Una página muy vista. Claro, no, sí, no, y además que era que tenías que buscarla, ¿no? Bueno, entonces por eso está pendiente. Justamente por eso nosotros consideramos que está pendiente y seguimos a través de este Comité de Naciones Unidas y a ver si en este gobierno se colocan los lienzos en los puentes, los mismos, y los mandan a hacer, decíamos que los pintaran los pacos. Bueno, ya, para ir cerrando, lo último respecto a la causa de quema de archivos, porque el tema de la quema de archivos, nosotros como Londres presentamos una querella para que se investigaran las responsabilidades. Y ahí ha habido todo un proceso que en algún momento parecía bien aspectado, pero luego no tanto, y en este minuto la causa está pendiente de fallo. No está claro lo que puede pasar, es probable que no pase mucho porque hay un criterio que es muy complejo y que de nuevo tiene que ver con la información, con los archivos y con la documentación, que puede declararse prescrito el delito de la quema de archivos. ¿Y por qué puede declararse prescrito? Porque sería un delito, o sea, haber destruido sin una justificación y, sobre todo, sin haber dejado registro. Todo agente estatal, esto es algo que deberíamos todos saber, todo agente estatal que realiza una acción, sobre todo una acción sobre la cual puede haber algún tipo de, no sé, de diferencia después, debe dejar un registro. Por eso lo de las cámaras corporales y muchas otras medidas. Entonces, en este caso no hubo un registro como debía haber en todos los casos de destrucción de documentación. Ni siquiera hubo el registro. El general Martínez Menantó reconoce la falta. Dice, no hicimos registro. Lo quemamos y no hicimos registro, es cierto, ¿no? Y esto es muy grave y la argumentación jurídica que nosotros hemos sostenido es que hay una relación directa entre la quema de archivos y un crimen de lesa humanidad. Entonces, que no pueden separarse, que no puede decirse que ha prescrito la quema de archivos cuando todo indica que esos archivos fueron quemados para encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ahora, ese argumento en los tribunales hay resistencia a acogerlo. Si lo acogieran, debería investigarse, debería procesarse, debería condenarse. Si no, la causa se va a declarar que se va a declarar la prescripción. Eso, bueno, es como crónica de tantas muertes anunciadas que hemos experimentado con la justicia, pero acá no solo hay una responsabilidad de la justicia, y eso es importante, sino que hay una grave responsabilidad de las autoridades políticas, civiles, que respecto de estos hechos, ninguna, digamos, en ningún momento, ha adoptado ninguna medida, ninguna sanción y sobre todo ninguna acción
que contribuyera a prevenir, a evitar que este tipo de acciones se repitan. Y nosotros vemos que se siguen repitiendo o pueden seguirse repitiendo porque no hay nada en este minuto que lo impida. O sea, si no va a haber sanción penal y no hay ninguna autoridad política que diga nada respecto de esto y no hagan nada, va a seguir sucediendo. Eso es un problema. Y vuelta al comienzo de lo que decía, todo esto es un problema político, ¿no? Y por eso es tan importante buscar incidir en esto a través de las distintas formas que aquí mismo han sido comentadas y muchas otras que se nos pueden ocurrir. Eso para no deprimirnos, digo yo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gloria. Gloria Algueta, de Londres 68.